Queridos amigos, nuevamente nos encontramos en Política y Producción de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata. Hoy vamos a tener con nosotros al padre Adalberto, que es el director ejecutivo dentro de lo que es la Comisión de Pastoral Social y, digamos, el factotum de la organización de la Semana Social en Mar del Plata. Así que con él vamos a conversar de este tema precisamente en la inauguración de esta Semana Social con la presencia de Carolina Stanley, ministra de Desarrollo Social de la Nación, y Jorge Triaca, ministro de Trabajo de la Nación, y bueno, y también de representantes de los trabajadores y de los empresarios que conforman el fuerte de la presencia en esta semana. Así que en unos instantes vamos a volver con ustedes para encontrarnos con el padre Adalberto. Apostá a tu futuro. Estudia en UCIP. Robótica, impresión 3D, sueldos, impuestos, despachante de aduana. Llama al 499-7777. Argenfer, Paseo Multicompras. Todo lo que usted necesita a la hora de hacer sus reparaciones, lo tenemos nosotros. Compruébelo, lo estamos esperando. Argenfer, Paseo Multicompras. En Mar del Plata, Casa Central, Colón esquina Perú y sucursal Puerto. UCIP, podés sellar tus contratos ahorrando hasta un 25% con una alícuota preferencial y descuentos para socios de UCIP. Informate al 499-7777 o en sellados@ucip.org.ar. Coral Super, Alberti 1842, Mar del Plata. Tu comercio puede cobrar impuestos y servicios. Con exclusividad, los impuestos provinciales. Acércate y serás boca de cobranza de Provincia Net. Nos encontramos con Adalberto Stricil, secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, en el marco de la Semana Social 2017 que se realiza aquí en la ciudad de Mar del Plata, para charlar de diversos temas. Pero en principio, yendo un poco más a los temas generales, le pedimos a Alberto de que le comente a la audiencia un poquito en qué consiste la doctrina social de la Iglesia. Bueno, la doctrina social de la Iglesia es un conjunto de enseñanzas que arrancan con la Rerum Novarum de León XIII, del Papa León XIII en 1893, el Rerum Novarum de las cosas nuevas, y ahí se plantea la cuestión, en el contexto de la Revolución Industrial, la cuestión obrera, la preocupación por los obreros. Y bueno, eso se va sistematizando hasta los papas actuales. De hecho, por ejemplo, por citar un caso, Juan Pablo II ha sido, con Laborem Exercens sobre la preocupación del trabajo, ha sido un gran elaborador de la doctrina social de la Iglesia y bueno, establece determinados principios. Yo, por citar uno, el destino universal de los bienes. Es importante tenerlo en cuenta en una época de fuerte desigualdad social. Claro. Y un poco también la dignidad del hombre, ¿no? En aquel momento donde en la Revolución Industrial se equiparaba un hombre a una máquina. Tal cual, y hoy en día eso cobra mucha vigencia a la luz de la globalización y de una cierta denuncia de un capitalismo salvaje, como ya lo hizo Juan Pablo II, planteando una economía de mercado con raigambre social en la Centesimus Annus. La doctrina social de la Iglesia reconoce la propiedad privada, pero también la dignidad del hombre y el trabajo del hombre, que no debe ser tomado como un recurso más, sino hacer hincapié en la persona. Una propiedad privada que es un derecho fundamental, pero que no es individualista o autorreferencial, como diría ahora el Papa Francisco. Siempre tiene que tener una función, o se suele hablar también de una hipoteca social. Precisamente ahí conjugás el otro principio, que es el destino universal de los bienes. Podremos ubicarlo entonces como en una
doctrina con un pensamiento de centro, ni de derecha de liberalismo puro, donde el capital es el que manda, ni tampoco de socialismo puro. Sí, yo más que de centro, porque esas son categorías político-partidarias, diría trasciende, porque obviamente la doctrina social de la Iglesia tiene como fuente fundamental la Escritura. De hecho, ya en los profetas del Antiguo Testamento hay una gran enseñanza de justicia social en muchos siglos antes de Cristo, pero yo digo trasciende porque, bueno, tanto lo que era en su momento el colectivismo como un capitalismo de tipo salvaje niega la dimensión espiritual, el crecimiento espiritual de la persona. Pensando un poco aquí en la Argentina, sepas que es la Comisión Episcopal de la Pastoral Social. ¿Cuántos años tiene y cuáles son las acciones que viene desarrollando? Bueno, en ese sentido, la Conferencia Episcopal Argentina, que en este momento preside Monseñor Arancedo, que es arzobispo de Santa Fe, tiene distintas comisiones, y podríamos decir, haciendo un paralelismo con los ministerios que se suelen tener en el Poder Ejecutivo. Tenemos Comisión de Educación, Comisión de Fe y Cultura, Comisión de Catequesis, y bueno, y la Comisión de Pastoral Social es precisamente la que busca interactuar con determinados sectores que están especialmente involucrados en la problemática social. Por ejemplo, políticos, empresarios, sindicalistas y ahora todo el diálogo con los movimientos sociales. Esto que es una comisión episcopal, ¿tiene también en cada diócesis su propia comisión o subcomisión, por así decirlo? Sí, no está en todas las diócesis, pero está en unas cuantas y tiene, digamos, su delegado diocesano. De hecho, Mar del Plata, por ejemplo, con quien organizamos esta Semana Social con el Obispado de Mar del Plata, tiene su comisión de pastoral social y a la vez después hay 8 regiones que dividen al país. Aquí en Mar del Plata se realiza ya desde hace varios años la Semana Social y en este contexto en el que estamos, que es la Semana Social 2017, ¿tiene algún eje central esta Semana Social? Bueno, siempre trabajamos en base a un lema que algunos a veces dicen, bueno, son palabras o las palabras se las lleva el viento. Nosotros como cristianos, como creyentes, creemos fundamentalmente en el alimento de la palabra de Dios, que es una palabra viva, es una palabra encarnada, que se encarnó en Jesucristo. Entonces, para nosotros el lema no son simplemente palabras, sino palabras en todo caso que se quieren llevar a actitudes de vida. La amistad social y el cuidado de la casa común, con un sublema que reza: es más lo que nos une que lo que nos divide. En esta Semana Social participan, como decía, sectores políticos, sectores empresarios, sectores sindicales, un poco lo que podría conformar en algún momento un pacto social en la Argentina. Sí, yo sumaría a los movimientos sociales, a toda la franja de trabajadores informales y bueno, muchas ONGs también, que desde el voluntariado, tanto algunas de carácter nacional como carácter local de Mar del Plata participan y sectores de la Iglesia. Sí, en ese sentido, bueno, nosotros invitamos a las dos autoridades en cuanto a los ministerios que suelen interactuar con nosotros, que son el ministro de Trabajo, el licenciado Triaca, y la doctora Stanley, que es la ministra de Desarrollo Social. Hemos tenido una serie de mesas de diálogo el año pasado, a fin del año pasado, en función de la emergencia social. Entonces, bueno, como interactuamos con ellos, son los ministros con los que las problemáticas de la pastoral social están más en vinculación. Ellos van a estar presentes en esta edición 2017. Recién decía que participan también otros movimientos sociales, muchos de la Iglesia Católica, pero muchos también que no son de la Iglesia Católica y vienen a compartir sus experiencias y a compartir sus inquietudes y sus visiones en este ámbito. Sí, digamos, los movimientos sociales no tienen una raigambre confesional, participan obviamente de valores cristianos o de la doctrina social de la Iglesia, como decíamos antes, y bueno, van a estar participando Juan Grabois, el referente de la CETEP, la Corriente de Trabajadores de la Economía Popular, y Daniel Menéndez,
de Barrios de Pie, de la agrupación Barrios de Pie, como, digamos, referentes, y va a haber también una referente local, Adela Segarra, del movimiento Evita. Apostá a tu futuro. Estudia en UCIP. Robótica, impresión 3D, sueldos, impuestos, despachante de aduana. Llama al 499-7777. Argenfer, Paseo Multicompras. Todo lo que usted necesita a la hora de hacer sus reparaciones lo tenemos nosotros. Compruébelo, lo estamos esperando. Argenfer, Paseo Multicompras. En Mar del Plata, Casa Central, Colón esquina Perú y sucursal Puerto. UCIP, podés sellar tus contratos ahorrando hasta un 25% con una alícuota preferencial y descuentos para socios de UCIP. Informate al 499-7777 o en sellados@ucip.org.ar. Coral Super, Alberti 1842, Mar del Plata. Tu comercio puede cobrar impuestos y servicios. Con exclusividad, los impuestos provinciales. Acércate y serás boca de cobranza de Provincia Net. Continuamos con Adalberto Ostersil, secretario ejecutivo de CEPAS, para hablar un poco de cuál es la realidad que está viendo la Iglesia y sobre todo que se ve desde la pastoral social en los diferentes puntos del país. Coméntenos un poquito, bueno, han surgido varios estudios, algunos de la UCA y otros de diferentes sectores de la Iglesia, donde el episcopado ha manifestado preocupación en algunos temas. Le queríamos preguntar cuáles son estos y que se los comente un poco a la audiencia que nos está escuchando. Sí, la preocupación indudablemente por nuestros hermanos que están en la situación de pobreza y de indigencia, la situación también del desempleo creciente y, bueno, y obviamente de la mano de todo esto, en el mal sentido, la drogadependencia y el narcotráfico. Nosotros, de hecho, tenemos una comisión dentro de la pastoral social que organiza también encuentros anuales, 2 encuentros anuales, donde se manifiesta honda preocupación sobre todo acompañar la prevención en lo posible y precisamente el acompañamiento de los que están en situación de adicción. Y bueno, obviamente que el narcotráfico excede fronteras, países, es algo que indudablemente se necesita mucho trabajo de campo para luchar contra eso. Y son todas cuestiones en las que comentaba la pobreza y fundamentalmente también el narcotráfico que hace la desigualdad y también a la desigualdad de oportunidades, ¿no? Para enfrentar diferente la vida, digamos, enfrentar diferente los desafíos. Sí, a mí el tema, lo digo a título personal, pero también indudablemente sale en las reflexiones con los obispos de la comisión, se ve a veces desde la cuestión desde la pobreza o desde los índices de pobreza, pero se habla poco o casi nada de la concentración de riqueza, que, como me gusta aclarar, no implica una estigmatización de la persona rica. Yo conozco personas ricas con muchos bienes, por herencia, lo que sea, que realizan un gran trabajo de voluntariado, de compartir sus bienes. Pero bueno, el rico en cuanto al que está pegado a la riqueza, a la que tiene como un fin de lucro exclusivamente, y a que, bueno, indudablemente todo pasaría por la ganancia, digamos, de tipo financiero, especulativo, y no desde la dignidad del trabajo. Entonces, esto de la concentración cada vez en menos manos, y esto no es un problema de Argentina solamente, es un problema también mundial, de la riqueza y que no haya una equitativa distribución también nos preocupa. Hace poco tiempo surgió en un diario de aquí de la ciudad de Mar del Plata un artículo sobre justamente de que 8 familias en el mundo tenían el 50% de la riqueza del mundo, digamos, y eso uno a veces piensa en lo local, en cómo puede estar una persona en la escala social o no, la concentración de la riqueza, y la verdad que cuando ve esos números dice estamos todos abajo, pero genera estas desigualdades. Y a nivel país, ¿cuáles son
las ciudades o las zonas donde se ven más desigualdades o donde se ve más pobreza? Bueno, yo no he tenido oportunidad de recorrer demasiado porque yo trabajo mucho desde Buenos Aires, soy sacerdote del clero porteño y bueno, nosotros tenemos la sede, por así decir, de nuestra comisión en Buenos Aires e incluso los encuentros que hacemos con las diócesis y las regiones los tratamos de hacer en Buenos Aires por una cuestión también de posibilidades de comunicación y de acceso. Pero bueno, un poco lo que me transmiten, lo que compartimos con los obispos de la comisión, tenemos Marcelo Colombo, obispo de La Rioja, bueno, Monseñor Lozano, ahora recientemente nombrado arzobispo de San Juan, Monseñor Fernando Maletti de Merlo Moreno, en el Gran Buenos Aires, Monseñor Jorge Lugones de Lomas de Zamora y Jorge Casareto, que fue obispo de San Isidro. Y bueno, indudablemente, sobre todo los del Gran Buenos Aires plantean cuestiones, voy a poner en el tapete, la cuestión de los que se llaman ni, esto de los que ni trabajan ni estudian, la falta de proyecto a futuro, la falta de oportunidades, como bien vos decías, esto de ver 2, 3 generaciones que no trabajaron. Bueno, eso hay una gran preocupación, pero también hay como una red muchas veces de contención. Interactuamos en ese sentido también con Cáritas, porque Cáritas tiene presencia en todo el territorio y bueno, también en ese sentido, como yo decía antes, la demanda de los movimientos sociales que tienen también foco importante en el Gran Buenos Aires. Claro. Entonces, no sé, a mí en lo personal me gustaría más que yo sé que hay políticos que lo hacen y no lo hacen simplemente para la campaña, pero que el Gran Buenos Aires fuera noticia por otras prioridades y otras preocupaciones y no simplemente por la medición electoral respecto a las legislativas futuras. Seguro. Ahí recién tocaba un tema que es lo de los ni, ¿no? Esos jóvenes que ni estudian ni trabajan, pero sobre todo que vienen de generaciones, en algunos casos, que no vieron trabajar a sus padres también, con lo cual es mucho más agravado el efecto porque nunca tuvieron un ejemplo de trabajo en sus hogares, o por la situación de pobreza, o por una situación de desigualdad, o por una precarización cultural, por así decirlo, digamos, una caída de los valores. A ese respecto, por ejemplo, yo lo relaciono con la cuestión de la corrupción. Muchas veces la corrupción es rating, es caudal electoral, pero la corrupción no terminamos como de entender que la corrupción afecta a los más pobres. Estamos sacándole paladas de dinero a los que tendrían que tener cloaca, agua potable. Yo el año pasado, para ponerte un ejemplo, en Tucumán se hizo el Congreso Eucarístico Nacional, hicimos un gesto que lo vamos a invitar a todos los participantes en esta Semana Social a ratificar ese compromiso. Lo suscribieron 12 partidos y espacios políticos. Yo la pregunta que me hago un paréntesis, es, ¿hoy sería posible reunir a 12, no sé a cuántos podríamos reunir? Claro. Y uno de los derechos, hay como un decálogo, y uno de los derechos que se proclamaba el derecho al agua potable. Sí, algo que parece una necesidad ya satisfecha para muchos. Pero en el siglo XXI está reclamando algo que viene del siglo XIX. Entonces hay algo que es muy preocupante, pero bueno, obviamente están estas redes de contención, de voluntariado, desde la Iglesia, Cáritas, nosotros ayudando a la reflexión, también a una cierta propuesta y denuncia también para que estas cuestiones se visibilicen. Por último, padre, en esta Semana Social 2017 va a haber un panel sobre producción, trabajo y amistad social. ¿Cuáles son los resultados que se esperan de esto, digamos, donde van a interaccionar diferentes sectores? ¿Cuáles son los resultados que se esperan de este panel y de la Semana Social en general? Bueno, creo que es muy importante insistir con los espacios de diálogo, donde, bueno, comúnmente a través de las paritarias participan sectores del sindicalismo y del empresariado, pero bueno, en este momento hemos tenido para esta Semana Social hemos tenido una muy buena respuesta de los empresarios. Va a haber
empresarios del sector de la construcción, de la UIA, del campo, ACREA y las pymes, CAME. Entonces, y representantes de CTA y 62 organizaciones. Y me parece que va a estar bueno en ese sentido plantear los problemas que está teniendo la cuestión del trabajo. Ya hablamos de eso, pero en relación con la producción, también el tema de las tecnologías, mirando hacia el futuro, y también que va a haber expresiones diversas, pero también que nos escuchemos y, no es un órgano decisorio la Semana Social, no vamos a tomar una decisión como se toma en una paritaria, pero creo que está bueno el espacio, y por otro lado, en otros paneles van a estar los movimientos sociales, entonces es interesante esa interacción. ¿Y cuál es el resultado final esperado de esta Semana Social? Nosotros generalmente suscribimos un mensaje final a la sociedad, abierto, muy breve, que es una especie como de relación de todas las problemáticas que hubo y de algunas intervenciones que nos parecen destacables, sobre todo las que tienen que ver con los obispos, y a fin de iluminar también la realidad social desde el magisterio social de la Iglesia. Y entonces ofrecemos ese mensaje. Todos los que participan del evento se llevan ese mensaje que se reparte el día domingo a todo el público presente durante la misa conclusiva, y después en nuestra página de Pastoral Social también va a estar ese mensaje para que todos tengan acceso al mismo. Muchísimas gracias. No, gracias Blas, a vos. Apostá a tu futuro. Estudia en UCIP. Robótica, impresión 3D, sueldos, impuestos, despachante de aduana. Llama al 499-7777. UCIP, podés sellar tus contratos ahorrando hasta un 25% con una alícuota preferencial y descuentos para socios de UCIP. Informate al 499-7777 o en sellados@ucip.org.ar. Coral Super, Alberti 1842. Mar del Plata. Tu comercio puede cobrar impuestos y servicios. Con exclusividad, los impuestos provinciales. Acércate y serás boca de cobranza de Provincia Net. Queridos amigos, llegamos al cierre del programa. Bueno, no dijimos cuál fue el lema de esta Semana Social, y fue la amistad social y el cuidado de la casa común. Es más lo que nos une que lo que nos divide. Ese es el lema fue el lema de esta Semana Social, que realmente fue un éxito que culminó el día domingo y comenzó el día viernes con el acto de apertura y las presencias que hemos mencionado. Por el otro lado, dos noticias que lamentablemente, de acuerdo a lo que venimos analizando y comentando, no son buenas. Una es el consumo, que ha bajado en shoppings, casi el 9%, siguiendo esta tendencia a la baja que nos marca la recesión. Y por el otro lado, el boom de las importaciones, que sigue aumentando. 612 millones de dólares aumentó en este último mes las importaciones. Y por el otro lado, el tema de la semana, que hemos sido en alguna medida un tema que nos involucra, pero nos involucra porque hemos venido trabajándolo desde hace mucho tiempo, y es el tema de la venta ilegal. Pero la venta ilegal, digamos, puntualmente efectuada, realizada, en esto que es un antro de ilegalidad, declarado así por la Unión Europea, de una muestra mundial de lo que es este lugar, La Salada, y que ha generado, un contenido dentro de ella en la cual se vende de todo,
se vende muy barato, sin duda, hay mucha gente que compra muy barato en la salada, pero que se puede vender así, tan barato, porque no se paga ningún impuesto, no se tiene al personal de acuerdo a las normas legales y laborales, no se le hace aportes jubilatorios, no se hacen los aportes de la seguridad social, no se cumple con ninguno de los parámetros que cumple cualquier comercio establecido. En el año 2012, que hicimos un estudio en la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires, con motivo de haber elaborado junto con la Provincia de Buenos Aires, el Ministerio de la Producción, una ley que fue la ley 14.369. Esa ley ha pretendido desde el año 2012 regular los nuevos emprendimientos para que no tengan este formato nefasto que tiene la salada y al mismo tiempo dar posibilidad que en 1 o 2 años se normalicen los que están habilitados. Bueno, esto no ha sucedido. Acá en Mar del Plata, por ejemplo, sigue habiendo saladitas, como se dice, que son réplicas de este ámbito que es este antro que es la salada. Estas saladitas no cumplen con las reglamentaciones y la municipalidad sigue habilitándola sin cumplir con la ley. Esta ley, 14.369, dice 2 cosas muy importantes. Una, bueno, que hace al cumplir determinados requisitos y condiciones para su habilitación. Y es un formato que no tiene nada que ver, ahí no se puede alquilar por hora, no se puede alquilar por día, tiene que estar identificado el inquilino, tiene que tener una determinada superficie, tiene que cumplirse normas bromatológicas, etcétera, etcétera. Esto es lo que dice la ley. Y por otro lado, un tema muy importante, hace responsables a los propietarios de un establecimiento de esta naturaleza o a los administradores, los hace responsables agentes de retención y agentes de percepción por aquellos que tienen puestos de venta comerciales en ese ámbito, que tienen que pagar sus impuestos y si no los pagan se tiene que hacer cargo el propietario o administrador, porque el negocio de estos establecimientos o de la salada en sí mismo, para un hombre como Castillo, que es el rey de la salada, que es millonario, multimillonario, y que ha lucrado con la pobreza, porque realmente los que manejan la salada lucran con la pobreza de los trabajadores y de la gente que va a comprar barato porque no puede comprar de otra manera. Así que la solución a este problema es hacer cumplir la ley, y esto es lo que nosotros pretendemos. Y nos alegramos que haya actuado la justicia, pero esto no se soluciona si no hay continuidad en los procedimientos, en los controles, etcétera, etcétera. Queridos amigos, muchas gracias por acompañarnos como siempre. Nos vamos a encontrar con ustedes nuevamente aquí en Política y Producción de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata dentro de una semana. Muchas gracias.